Bueno, buenos días. Hola, profe. Hola. Buen día. Día. Bueno, vamos a comenzar porque ya que veníamos demorados un poquito, bueno, vamos a dar comienzo a esta parte especial. Bueno, igual en realidad ya han dado comienzo, ya han tenido con Alejandro, ¿no? O con Ramiro clase. Con Ramiro vimos sesión de Con derecho. Ramiro ya vieron sesión. Bien. Bueno, así que bueno, para esta parte especial no hay una bibliografía específica de la parte especial, en realidad hay, el que quiere, está Lorenzetti, tiene varios tomos, ¿sí? Donde en cada uno de los tomos desarrolla los contratos en particular, ¿sí? En la biblioteca de la facultad están esos libros, así que el que quiera puede utilizarlos. Igualmente, nosotros, ustedes ya eh, habiendo visto la parte general, para esta parte especial, como les dije la otra vez, vamos a volver a ver todo lo mismo que se vio en la primera parte de la materia, pero aplicado a cada contrato en particular. Es decir, si nosotros no diéramos clase y les dijéramos estudien cada uno de los contratos, lo podrían hacer perfectamente porque ustedes la explicación a cada uno de los aspectos ya la tienen, ¿sí? Nada más que ahora es aplicado a cada contrato en particular. Perfectamente podríamos decirlo, no se da más clase, vengan, estudien ustedes y si tienen alguna duda, nos preguntan porque lo podrían hacer perfectamente, ¿sí? Pero sabemos que no lo hacen porque ya lo hemos intentado hacer como una forma así de tutorías y no ha dado resultado porque había dos que hablaban siempre y el resto nada. Entonces, eh, nos, eh, nos ponemos con las clases, lo damos como una clase, que es una lástima porque es como perder tiempo, porque vamos a ir viendo que son todas cosas que ustedes ya saben lo que vamos a ver, lo que vamos a dar. Sugerencia, es decir, a ver, antes que eso, esto algunos que vieron el recuperatorio se lo planteamos, ¿sí? A gente que justo había desaprobado, lo estuvimos hablando después, porque nosotros notamos muchas dificultades para desarrollar los conceptos. El que aprobó el parcial de esto nunca se enteró y nosotros nunca nos enteramos de si sabían o no los conceptos porque era un multiple choice, ¿sí? Pero al dar oral, ahí sí notamos que fueron muy poquitos los que pudieron desarrollar definiciones, ¿sí? Acá estamos hablando que ustedes tienen que, están en un ámbito académico, no pueden explicar un tema como si se lo contaran al amigo en el café, de que te dice qué es locación, y vos le explicaras con tus palabras comunes de una forma muy llana y clara de qué es la locación, ¿sí? Tampoco se contesta con ejemplos, ¿sí? La capacidad de abstracción se desarrolla en el jardín de infantes, con lo cual se supone que en un ámbito universitario ya está absolutamente incorporada. No pueden contestar es cuando, el es cuando, bórrenselo. Cuando tengan que estudiar ahora para esta segunda parte, vamos a ser más exigentes, ¿sí? Con los conceptos y definiciones. Sáquense el es cuando, nunca arranquen contestando un concepto, una definición con el es cuando, ¿sí? Entonces, van a ver cómo les cambia, porque van a tener que poder
primero comprender, porque nadie les está, hay gente que nos decía, si no, usted me está preguntando muy técnico. No estamos preguntando tecnicismos, no estamos preguntando latinismos, ¿sí? Estamos preguntando que nos expliquen un concepto con palabras jurídicas, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser muy técnicas, tiene que ser un lenguaje claro, no hace falta que tal vez nos den el término específico, puede ser que me olvide la palabrita, pero si lo sé explicar, si entendí el concepto, lo voy a poder explicar en forma clara que se entienda al otro y en tratar a manejar lenguaje jurídico, ¿sí? Esto no tomo ya, no, ni siquiera de manejar lenguaje jurídico, ni siquiera podían explicar el concepto, ni siquiera con sus propias palabras, nos daban el ejemplo. Eso lo notamos muchísimo en casi todos los exámenes, ¿sí? Es cuando una persona, encima decían persona y no parte, que bueno, medio eso lo dejamos pasar porque sabemos que el Código Civil y Comercial en esta última reforma también en algunos, para definir algunos contratos, habla de persona, ¿sí? Que eso fue muy criticado, está mal, tiene que hablar de partes, ¿sí? Porque no necesariamente es una sola persona la que contrata, ¿sí? Entonces pueden ser varias y por eso hablamos de partes y no personas. Pero como el Código Civil y Comercial ahora ha expresado en algunos conceptos la palabra persona, a veces se los pasa, ¿sí? Pero cuando lo tienen que explicar, no lo pueden explicar. Nos dan el ejemplo y no nos explican, no nos dan la definición, aunque no sea con el término preciso, pero el poder explicar y argumentar, eso faltó muchísimo. Y eso se hace no estudiando por los Power ni estudiando por las clases desgrabadas, se hace estudiando por los libros, ¿sí? Porque en la clase, lo que yo me interesa a mí es que entiendan el tema. Entonces tal vez no doy un concepto. Es más, yo tengo el PowerPoint. El PowerPoint es una ayuda del docente para poder dar una clase más dinámica, no tener que ponernos a dictar conceptos, como nos pasaba antes, ¿sí? Que nos espere profesor y teníamos en la clase presencial y teníamos que ir dictándole el concepto. Para hacerlo más ágil, uno utiliza los PowerPoint. Entonces, tal vez en la clase desgrabada no van a tener el concepto, porque como está en el Power, yo no lo digo, lo están mirando. Entonces, no estudien por las clases desgrabadas y los Power, vayan a la bibliografía, porque es la única forma de poder desarrollar el argumento, de poder explicar las cosas, ¿sí? Así que, ojo con eso. Bien, otra de las cosas tiene que ver con, esto es una sugerencia, consejo, como quieran decirle, el que quiere lo toma, el que le sirve bien, el que no, no. Para cada, está bueno, para cada uno de los contratos en particular, atenerse a una estructura básica, ¿sí? Que eso es el ABC, ¿sí? Es como que no pueden no saberlo, ¿sí? En algunos exámenes, alguien, por ejemplo, falló en hablar de consentimiento, de oferta y aceptación, no podíamos seguir. Ahí directamente ese alumno se dice, no, por más que no te vamos a seguir preguntando otros temas, ¿sí? Podés fallar en caracteres del objeto, si no te olvidas, recordás alguno, pero no en cómo se forma el consentimiento, porque eso es lo troncal de la materia. Sin contratos no sabemos cómo se forma el consentimiento, no se puede seguir el examen, ¿sí? Tenés que ir y volver a estudiar lo básico, ¿sí? Entonces, en esta parte especial, lo básico es esa estructura base de cada uno de los contratos. Después también hay aditamentos, ¿sí? De cada uno de los contratos en particular que van a tener que manejar. Pero hay un formato base que eso no puede no saberse, que es el concepto, que son los caracteres, que son los elementos, la forma y los efectos, las obligaciones de las partes. Hay los modos de extinción.
de ese contrato. Es decir, esa estructura, piénsenla para cada uno de los contratos en particular que vayan a estudiar. Es decir, eso es lo que no puedo no saber. De todos los contratos tengo que saber el concepto, tengo que saber los caracteres, tengo que saber cuáles son los elementos, si tiene forma o no, y cuál es, si la tiene, cuáles son los efectos, ¿sí? Los efectos son las obligaciones de las partes, y cómo se extingue ese contrato. Ah, y me olvidé, y compararlo con otros contratos, ¿sí? Pongámosle que eso va a salir naturalmente, ustedes conocen bien todos los contratos, aunque no lo estudien, los van a poder comparar, ¿sí? Pero esa estructura base es la que no puede no saberse. Entonces esto se los digo hoy, primer clase de esta parte especial. Si en el examen alguno de estos aspectos no se saben, no se conocen, no se puede seguir el examen, ¿sí? ¿Está claro? Puede pasar que después, porque ahora vamos a ver, contra el compraventa, que empiezo a hablar yo, tenemos dos clases. En esta primera clase que vemos toda esta estructura general, y una segunda clase que vemos específicamente la compraventa de inmuebles, la compraventa de cosas muebles, y algunas modalidades del contrato de compraventa. Esa segunda parte, también obviamente hay que saberla, justamente en compraventa como el contrato base, hay que saber todo, ¿sí? Porque no van a aprobar si no saben compraventa de inmuebles, ¿sí? Pero puede ser que algo en compraventa de cosas muebles, algo me olvide, no pasa nada. Pero la estructura la tengo que tener clara. ¿Estamos? Esto ya les digo, tómenlo, déjenlo, es una sugerencia meterse en la cabeza esa estructura que les acabo de decir. Eso es lo que sí o sí hay que saber. Después, no quiere decir que lo otro no se pregunta, ¿eh? A ver, después no pongan en mí palabras que yo no dije, no quiere decir, la doctora dijo que solo se pregunta eso. No, se pregunta todo, se pregunta todo. Lo que yo digo es lo que es, cuando uno habla de un acto de nulo de nulidad absoluta porque el vicio es manifiesto, porque no requiere de una investigación, porque el juez de oficio lo puede decretar, bueno, ahora ya no de oficio, pero bueno, eso. Esa estructura base es la que si no se sabe es absoluta, ¿sí? Lo demás podemos compensar, podemos ratificar, le podemos buscar la vuelta, pero esa estructura base es... Vamos al contrato de compraventa, entonces, ¿sí? Bueno, yo podría... Toma asistencia ahora, sí. Ya tomo. Qué poquitos quedaron. Hay una sola pantalla. Bien. Yo les podría dar este contrato, pero como no lo van a hacer, y más que yo sé que en el Zoom es difícil en la clase, este contrato lo hablan ustedes. Yo tiro el título y ustedes van armando la clase. Pero acá en el Zoom no lo van a hacer, aparte hasta que cada cual empieza, levanta la manito, habla, se complica, así que vamos haciéndolo más que empezamos tarde. Vamos con el contrato de compraventa, como dije recién, lo primero que vamos a ver vamos a hablar de qué es este tipo de contrato, qué es este contrato, ¿sí? El concepto de este contrato. Bien, ¿qué nos dice el 1123? Dice, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Entonces, si ustedes en el parcial me dicen, cuando van a decir, es cuando una persona entrega una cosa a cambio de un precio en dinero, vuelan por un cañón, de esos cañones que tiraban a los enanos en los circos, así van a volar del examen. ¿Por qué? Porque no hay compraventa cuando una parte entrega una cosa y la otra le entrega dinero,
¿sí? Porque no estamos hablando de un contrato real, ¿sí? Estamos hablando de un contrato con una de las partes se obliga a entregar la cosa a cambio de que otra se obligue a pagar un precio en dinero. Por eso estamos en los contratos consensuales, que ahora son todos, porque no se requiere para que exista el contrato la efectiva entrega de la cosa. Lo que nace con el contrato, nacen obligaciones personales, nace la obligación de hacerlo. Entonces, no quiere decir que se va a transferir la propiedad automáticamente. Puede ser que en una compraventa manual, sí, al entregar la cosa y pagar el precio, ahí ya hay una transferencia de la propiedad. Pero no va a pasar lo mismo en una compraventa de inmuebles, por ejemplo, ¿sí? Que el dominio, para que quede perfeccionado, se requiere la forma, es decir, la escritura pública, la inscripción registral y la tradición de la cosa. Es decir, tiene que haber entrega de la cosa, tiene que haber escritura pública y tiene que haber inscripción registral de esa escritura pública para que el dominio, es decir, la propiedad de esa cosa, quede transmitida. Pero contrato de compraventa hay. Sí, con el boleto de compraventa, aunque no tengamos forma, aunque no haya tradición de la cosa en inscripción registral, pero no hay escritura, por lo tanto no hay inscripción registral, y tampoco hay tradición de la cosa, pero ¿va a haber contrato de compraventa? Sí, porque en el contrato de compraventa el consentimiento de las partes está en que se obliga a entregar una cosa y la otra se obliga a pagar un precio. Entonces, ojo con eso, con la definición que acá sí hay que ser bien preciso en los términos, ¿sí? Hay compraventa cuando hay una obligación, nacen las obligaciones de entregar la cosa y de pagar el precio. Caracteres, bueno, esto ya ustedes lo saben, cuando les dije la otra vez, cuando hablamos de caracteres estamos hablando de la clasificación, ¿sí? La compraventa es un contrato bilateral, es consensual, es oneroso, conmutativo, vamos a ver que en algunos casos puede ser aleatorio, ¿sí? Es un contrato no formal, es decir, es un contrato no requiere forma, ¿sí? Salvo para la compraventa de inmuebles, que es un contrato ¿de qué tipo? De forma. Solemne relativa. Muy bien, es solemne relativo. ¿Por qué? Por justamente esto que estoy mencionando. Se requiere una formalidad, que es la escritura pública, pero si se realiza por boleto de compraventa, nace la obligación de hacer esa escritura pública, ¿sí? Y hoy por hoy, ya dijimos, ese contrato de compraventa es el que nacen los derechos personales, puedo demandar el cumplimiento. Bien. Vamos a comparación con otros contratos, ¿sí? Con la permuta, ¿sí? Con la permuta es el trueque, ¿sí? El trueque que es el cambio de una cosa por otra, ¿sí? Nosotros ahora en la clase que viene también vamos a hablar algo de permuta, muy poquitito, porque en permuta se aplican las reglas de la compraventa, ¿sí? Salvo para 3 artículos, estos 1172 a 1175, que hay normas especiales sobre los vicios redditorios o la evicción, la evicción en la permuta, ¿sí? La garantía de saneamiento es sí, pero es la única diferencia. Después aplicamos las reglas de la compraventa, ¿sí? Si hay algo que se aplican, que en parte es compraventa, en parte es permuta, ¿por qué? Porque se realiza una operación donde es en parte en dinero y en parte en cambio por una cosa. Entonces, en ese caso, si es mayor el valor de la cosa, es permuta. Si es menor el valor de la cosa, es compraventa. Si es igual, ¿sí? El valor de la cosa que el valor en dinero, se considera permuta, ¿sí? Eso es lo que nos dicen las normas de estos artículos también sobre permuta. Pero entonces, en ese caso,
Si es igual el valor o el mayor el valor de la cosa, es permuta. Si es menor el valor de la cosa, es compraventa. ¿Sí? Bien. Con la cesión de créditos. En la cesión de créditos, el objeto de la compraventa, perdón, en la compraventa el objeto son cosas, y el objeto en la cesión de derechos es o un derecho real o un derecho personal. ¿Sí? Igualmente, cuando la cesión es onerosa, se aplican las reglas de la compraventa. Si la cesión es gratuita, se aplican las reglas de las donaciones. Bien, diferencia con la locación de cosas. Esto es muy claro, tiene que ver con el objeto del contrato. ¿Sí? Si el objeto es la transmisión del dominio, porque acá recuerden que tenemos en la locación también en los mismos elementos esenciales, cosa y precio, pero nos falta la naturaleza del contrato. Vieron que en el parcial, algunos después me preguntaban por WhatsApp que no entendían el tema de alguna de la pregunta, que decía que se requería como elementos esenciales, y decían, pero ¿cómo? Si cosa y precio son elementos esenciales, pero les faltaba la naturaleza del contrato, ¿sí? Porque yo cosa y precio también lo tengo en la locación, pero si no tengo la naturaleza del contrato, que en la locación de cosas es transmisión del uso y goce, y en la compraventa es transmisión de la propiedad, me está faltando ese elemento esencial. ¿Sí? Entonces, con la diferencia con la locación es justamente en relación al objeto del contrato. Con la locación de obras, ¿sí? Si la locación de obra, cuando ustedes vean la locación de obra, puede ser que se contrate la realización de una obra, pero a veces también se contrata el suministro de materiales. Si la obligación es entregar cosas, aunque éstas sean manufacturadas, se considera que es compraventa. Pero si la obligación es suministrar la mano de obra o prestar un servicio, se entiende que es locación de obra. ¿Sí? Si el dueño es el que aporta los materiales, ahí no tenemos ninguna duda que es locación de obra. La dificultad aparece cuando es el locatario, es decir, el constructor, el que está empleando, que está poniendo los materiales. ¿Sí? Ahí hay que ver bien qué es lo que las partes dijeron al momento de expresar su voluntad. ¿Sí? Si esto tenía que ver con la entrega, yo estoy comprando cosas que sí, estoy haciendo una compraventa porque son cosas que me las están manufacturando, ¿sí? Es compraventa. Pero si es la mano de obra para realizar determinada obra o servicio, es locación de obra. Vamos a los elementos. Acá, en los elementos esenciales, en la compraventa, acá lo ven elementos para no ponernos con presupuestos y elementos, qué sé yo, vamos a sintetizar elementos que son comunes, si quieren hablar de presupuestos, háblanlo, pero que son comunes a todo contrato, como la capacidad y el consentimiento, y elementos esenciales particulares de la compraventa, que es la cosa y el precio. Esto, como ya ustedes lo saben, si al ser elementos esenciales, si no hay alguno de estos elementos, no tenemos contrato. Vamos a la capacidad. La regla general es la capacidad, es decir, en principio todo el mundo puede celebrar contrato de compraventa, salvo que sean excepcionalmente incapaces. ¿Por qué? Puede haber incapacidades de hecho, incapacidades de derecho. Las incapacidades, perdón, pero me agarró. Las incapacidades de hecho, tenemos los menores de edad y las personas con capacidad restringida. Pero ojo acá, ojo acá. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo esto de autonomía progresiva y capacidades residuales? Cuando vemos en contratos, puede ser que ustedes en la bibliografía, ustedes lo van a tener en el código así. Los menores de edad no pueden celebrar contratos de compra-venta, las personas con capacidad restringida o una incapacidad tampoco, ¿sí? Y si celebran alguno de esos tipos de contratos, es nulo de nulidad relativa. ¿Por qué?
porque puede ser confirmado cuando el menor llega a la mayoría de edad o el que tiene una capacidad restringida adquiere la capacidad o es ratificado el acto por su representante. Eso es lo que nos van a decir los libros de contratos. Pero ustedes tienen una profesora que también es profesora de Derecho de Familia. Entonces, les va a ampliar esto, ¿sí? Porque les vamos a decir lo que sucede en la práctica, ¿sí? No me voy a quedar con eso tan rígido que nos dice el Código Civil en materia de contratos, porque es increíble cómo el Código, si bien fue elaborado por una comisión de 100, en algunos aspectos han articulado conceptos, pero en otros han quedado como medios estancos. El que Lorenzetti hizo la parte de contratos, como que pareciera que no se hubiese comunicado o no hubiese leído la parte de familia, qué sé yo, porque uno dice, pero ¿por qué acá no lo aclaró? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esta autonomía progresiva? Este es un principio que surge de la Convención de Derechos del Niño, que la Convención, ustedes seguramente han cursado Derecho Constitucional y Derechos Humanos, o no sé si Derechos Humanos, pero Constitucional seguro. Saben que hay un artículo, el artículo 75, inciso 22, que incorpora a la Constitución Nacional todos los tratados de derechos humanos y los hace parte de la Constitución, es decir, están dentro del texto constitucional, son parte del texto constitucional. Uno de esos tratados es la Convención de Derechos del Niño. En la Convención de Derechos del Niño se establece el principio de autonomía progresiva, es decir, que los padres son los representantes de los hijos, pero con un límite a esa representación y a esa responsabilidad. Es en la medida del desarrollo de ese niño. Es decir, esta persona menor de edad va a poder es titular de derechos, porque es sujeto de derechos por ser persona desde la concepción, pero para el ejercicio de esos derechos lo va a ir adquiriendo en forma progresiva, ¿sí? A medida de que vaya desarrollando. Hay derechos que va a ir adquiriendo antes que otros, es decir, esta categoría estanca que tenía el Código Civil antes de hasta los 17 años no puedo hacer nada, soy incapaz relativo de hecho, y a partir de los 18, porque era así, hoy me dormía con 17 años, no podía hacer nada, cumplía años mañana y ya tenía 18, podía hacer todo, peor, antes era los 21 encima. Eso ya, esa categoría rígida ya no existe más. Hay derechos que se van a poder ir ejerciendo en forma paulatina. Ya un adolescente puede ejercer derechos que no podría haber ejercido siendo niño, ¿sí? Y con lo cual hay muchísimos ejemplos que no me voy a detener ahora, voy a apuntar a la parte de contratos, ¿sí? Los contratos de menor cuantía, ir a comprar un chicle al kiosco, lo puede hacer un niño, no importa la edad que tenga. Ese contrato va a ser válido porque hay como una presunción de consentimiento de los padres. También acá hay que tener a veces siempre, como volvemos a decir, todo bajo el paraguas de la buena fe. ¿Por qué puede pasar? Porque un chico puede ir a comprar un chicle al kiosco y nadie le va a pedir tráeme la autorización de tu papá. Pero si vos, el niño, todos los días va al buffet del colegio y compra, pasado, compra cosas para él, compra para el amiguito, para el otro amiguito, para la nena que le gusta, y resulta que llega a fin de mes y el buffet del colegio le manda una notita en el cuaderno de comunicaciones a los padres y decir, mire, usted tiene una deuda, además del padre querer ahorcar a su hijo, ¿sí? Que no, obviamente, una persona que trabaja, el niño no debería hacer esto, pero yo hablo acá ya no como abogada, te lo hablo como madre que lo queréis ahorcar. Esto en chiste, ¿eh? Estoy diciendo, más allá del límite que uno después le ponga al niño, la puesta de límites, ¿cuál buffet le va a tener que ir y pagar? Y no le va a poder decir, ay, yo no presté autorización, ¿sí? Le vas a tener que pagar, porque se presume ese consentimiento, ¿sí? Hoy por hoy, a veces lo que hacen en los buffets, lo que hacen es sí pedirles a los padres, a veces cuando es el niño que ya se sabe que el nene se queda doble escolaridad y va a comer todos los días en el buffet,
le pidan a los padres una autorización o se cubren de alguna manera, que es lo que corresponde, ¿no? Pero nadie dice que vaya a cualquier kiosco, el chico va a comprar un chocolate y le pidan una autorización. Ahí estamos de contratos de pequeño monto, pequeña cuantía. ¿Qué pasa cuando ya no son tan de pequeña cuantía? Por ejemplo, cuando el chico se quiere comprar una bicicleta, esas caras, ¿sí? O un celular. Sobre todo el celular. Capaz que la bicicleta, depende del lugar, capaz que se la vende. Pero si va con toda la plata. Pero el celular, la empresa le va a decir, no, tenés que venir con un adulto, yo no te puedo vender el celular. Y el chico le puede decir, pero ¿cómo? Si yo tengo 16 años, yo estoy con la edad permitida de acceso al empleo, por lo tanto trabajo. Y como ese trabajo yo cobro un sueldo por ese trabajo y a mí me dijeron, va a decir el chico, que yo con el sueldo que obtenga, el producto de mi salario, yo me lo administro yo, no lo van a administrar. Una de las excepciones de dinero que no administran los padres, ¿sí? El producido del trabajo de una persona menor de 18 y mayor de 16, que es la edad mínima de acceso al empleo. Entonces, a mí me dijeron que yo con el producto de mi trabajo me lo administro yo quiero comprarme el celular. Bueno, imagínense la empleada de la compañía de celulares, dice, no, tenés que venir con un adulto. Sí, pero ¿por qué voy a venir con un adulto si esto lo puedo comprar yo? Bueno, ahí podemos, si queremos, llamar a que la chica, la empleada, le llame a su supervisor, a su resupervisor, al gerente, el gerente, a Legal y Técnica, a la oficina de legales de la compañía de celulares, para ver que me digan si ese chico puede comprar o no. Finalmente van a terminar diciéndole que sí, que podría, pero en todo eso era más fácil ir hasta la casa, buscar al padre, madre o a cualquier adulto responsable o uno que anda, otra persona que anda por ahí y diga, venga señor, me lo puede comprar usted, y ya está, es mucho más práctico, obviamente, ¿sí? Que es más fácil de toda esta movida que van a ir preguntando y preguntando. Pero en realidad, si quisiésemos hacer para que esto sea como caso testigo y que la empresa sepa que puede venderle, lo podríamos hacer, ¿sí? Entonces, exigirle y tendrían que autorizarlo porque si ese chico, ese dinero, producto de su trabajo, se quiere comprar un celular, ¿por qué no lo va a poder hacer? Por eso, este concepto de autonomía progresiva para contratar es flexible en algunos aspectos. Depende del contrato, por supuesto, ¿sí? Siempre se trata de todo, además del paraguas que tenemos en materia contractual de la buena fe, tenemos otro principio que rige la vida de los niños y adolescentes, que es el interés superior del niño, ¿sí? Si lo estoy protegiendo, si este chico se le ocurre donar su bicicleta a el amigo, y ahí puede ir el padre y decir, pedir la nulidad de ese contrato, ¿sí? Podría hacerlo, y porque siempre tenemos que estar bajo el paraguas del interés superior del niño. Con respecto a las personas con capacidades restringidas, es algo similar, pero a la inversa, ¿sí? El principio general, ustedes lo han visto seguro en parte general, vuelvo a decir lo que dije en el parcial algunos. El derecho no son compartimentos estancos de cada materia. Probé Civil 1, me olvido todo y vengo a otro tema que es obligaciones, estudio obligaciones y me olvido todo y paso a contrato. Bueno, ahí está medio relacionado, pero después me olvido todo de eso y voy a familia. No. Y después estoy cursando penal y me olvido todo lo que vi cuando aprobé los civiles. No. Ustedes van a ver que todo el derecho es un conjunto y está entrelazado. Ustedes en derecho penal van a ver conceptos de nulidad, que son de parte general, van conceptos de patrimonial, que lo vemos en contratos, ¿sí? Entonces, unan, y todo obviamente bajo el derecho constitucional. No me puedo olvidar, estudié teoría constitucional en primer año, segundo año, y después ya está, era como materias, parecían como si fueran materias generales de ingreso, después, no, hoy el derecho constitucional está en todos lados, en todos lados. Bien.
La Convención de Personas con Discapacidad, si bien no estaba incorporada al 75, inciso 22, es aplicable, ¿sí? Porque no está aplicada en el 75, inciso 22, porque esa convención es posterior al 94, pero también es un tratado de derechos humanos. Entonces, con este mismo criterio, se cambió la concepción, el paradigma que teníamos antes de la incapacidad, donde una persona se declaraba insana y era la muerte civil, no podía hacer absolutamente nada con esa simple declaración de insania. Hoy por hoy se cambia el paradigma, y el paradigma tiene que ver con un modelo psicosocial, donde los jueces en las sentencias establecen, la regla general es la capacidad, y establecen específicamente para qué aspectos esa persona es incapaz. Es decir, a la inversa de la niñez, donde arrancamos de una incapacidad y vamos progresivamente dándole capacidades por el principio de autonomía progresiva para que ejerza derechos. Acá es al revés, acá la regla es la plena capacidad y el ejercicio de derechos, y un juez solamente puede ir determinando para qué cosas esa persona se le va a restringir la capacidad y para qué otras cosas va a tener capacidades residuales, es decir, sí va a poder hacer. La mayoría de las veces estas incapacidades tienen que ver con lo patrimonial, ¿sí? Para proteger a la persona de que se aprovechen otros de esa disminución en su salud mental, ¿sí? Y obtengan un beneficio patrimonial. Entonces, la mayoría de las veces, la primer restricción a la capacidad que se le pone a una persona tiene que ver con la prohibición de contratar. Pero a veces tiene una prohibición de contratar respecto de disposición de bienes inmuebles, pero no de realizar pequeños contratos. Entonces, esto que me habla el código en la parte de compraventa, de aquellas personas que tienen capacidad restringida, no podrían, serían incapaces de hecho, tampoco es tan rígido. ¿Por qué? Porque puede ser que esa incapacidad sea restringida para determinado contrato y determinada clase de contratos. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles o acto de disposición de inmuebles, pero sí puede realizar la compraventa de cualquier otra cosa, o puede dar en locación. Entonces, estas características que tenemos, que parecieran tan rígidas que surgen del código, no son así, ¿sí? Así que esto, atenti con estos, porque les vamos a preguntar qué pasa cuando hablemos de las incapacidades, ¿sí? Si nos dicen lo que dice el código, sí, no está mal, es correcto, pero tienen que explicarlo mejor porque para eso están en una cursada y para eso tienen la clase, ¿sí? Bien. Vamos a las incapacidades de derecho. Las incapacidades de derecho, estas sí son pasibles de nulidad absoluta, es decir, no se pueden subsanar. Son los cónyuges entre sí en el régimen de comunidad. Cuando una persona se casa, ahora con el nuevo código, puede optar, de acuerdo a sus bienes, puede elegir un régimen de comunidad o un régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes implica que lo que cada uno tenía al momento de celebrar el matrimonio y lo que vaya a adquirir con posterioridad, aún estando casados, es de titularidad de quien lo adquirió, ¿sí? Es decir, no se forma una única masa, sino cada cual es lo de cada cual, ¿sí? Ese es el régimen de separación de bienes. Ahí no tenemos ningún problema, los cónyuges pueden contratar. ¿Por qué? Porque tienen régimen patrimonial separado. En cambio, los matrimonios que ya se habían celebrado con anterioridad al código, ¿sí? Que estaban bajo el régimen de lo que se llamaba antes sociedad conyugal, y los que se casan después y optan por el régimen de comunidad o no realizan ninguna opción, entonces, en forma residual, se rigen por él. Si se guarda silencio, no se hace opción, rige el régimen de comunidad, ¿sí? Y si se hace opción, se puede optar o por separación o por comunidad. Los que están bajo el régimen de comunidad
es uno de los contratos prohibidos entre cónyuges, la compra-venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, de esta forma se puede perjudicar a terceros, ¿sí? Porque se puede, para provocar ese fraude a terceros, ¿sí? Un cónyuge contrata con terceros y luego le vende sus bienes a su otro cónyuge para de esta forma insolventarse y que ese tercero, al cual no le pagó, no puede embargarle, ¿sí? Con el cual contrato, dije vende, ¿sí? Pero le compró algo a un tercero y no se lo paga, luego ese tercero quisiese embargarle y se despojó del bien vendiéndoselo al otro cónyuge, lo está defraudando. Entonces, es uno de los contratos prohibidos entre cónyuges, ¿sí? La compra-venta entre ellos. ¿Sí? No quiere decir que una persona casada no puede vender al tercero, sí le va a poder vender, y después vemos a quién va a poder atacar ese tercero para poder embargar o no. Esas cosas lo vamos a ver cuando cursen familia. Ahora no nos interesa eso. Lo que estoy diciendo ahora es que no pueden contratar entre sí, no pueden celebrar contrato de compraventa entre sí. Tampoco los padres con respecto a los bienes de los hijos menores, ¿sí? Los padres son los representantes necesarios, esto lo vieron cuando vimos representación, ¿sí? Cuando vieron, yo no se los di, no sé quién se los dio, pero cuando vieron representación, vieron que había representación voluntaria y representación necesaria. La representación necesaria es la de los padres o tutores respecto de sus hijos o pupilos. Esos padres no pueden comprar y vender bienes de los hijos. ¿Por qué? Porque por un lado están actuando como por derecho propio, por otro lado como representantes de los hijos. Entonces, y hay intereses contrapuestos. Y se presume que va a privar el interés propio sobre el interés del representado. Entonces, contratos prohibidos. Esos son nulos de nulidad absoluta. Nunca puede celebrar contratos de compraventa con los hijos. Es decir, los hijos menores de edad, si el hijo mayor de edad, sí. Los hijos menores de edad. Si tiene bienes porque ese chico los heredó, ¿sí? De los abuelos, y me los quiere vender, yo no se los puedo comprar. ¿Está? Bien. Y el otro supuesto es el de, que también ustedes lo vieron cuando vieron en representación, el del autocontrato, ¿sí? Cuando el mandante le encarga al mandatario el vender determinado bien y el mandante es quien se lo quiere comprar. En este caso, decimos que es de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque también habría intereses contrapuestos, pero se permite cuando las condiciones son claras, precisas, objetivas. A ver, si el mandante me encomendó realizar el negocio jurídico de una compra-venta, decir, mira, vendeme este inmueble, pero yo quiero que me lo vendas a tal precio. Y yo digo, ay, pero a mí me gusta, a mí me interesa ese inmueble, te lo compro a tal precio, ¿sí? Ahí las condiciones son claras, precisas y objetivas, y no hay ningún lugar a ninguna mala interpretación. Entonces ese contrato sería válido, ¿sí? Ese autocontrato, porque ahí voy a estar actuando como el yo mandatario, voy a estar actuando en representación del mandante, ¿sí? Es decir, por nombre e interés ajeno, y en representación propia, ¿sí? Pero en este caso, cuando las condiciones son claras, no va a haber problema. ¿Estamos con capacidad? Sí, profe. Vamos a consentimiento. Consentimiento, acá esto es fácil, como lo sabemos de todo contrato, el acuerdo de voluntades, ¿sí? Que recaiga sobre entrega de la cosa y pago del precio, es decir, oferta, aceptación, ambos elementos, ¿sí? Para formar ese consentimiento tiene que haber oferta y aceptación. ¿Qué pasa con las ventas forzosas? Que ahora no las tenemos más, el 1324 era del Código Civil, establecía supuestos de ventas forzosas. En realidad se suprimió porque en realidad en algunos de los casos no eran ventas y en otros de los casos eran ventas pero no eran forzosas. Como ejemplos teníamos, por ejemplo, la expropiación, que estaba en el 3024. En la expropiación decía, es una venta forzosa para el dueño de la cosa. En realidad no es una venta, es una expropiación, ¿sí? La expropiación se realiza por causa de utilidad pública a través de una ley del Congreso, que es otra figura que no es compraventa, es expropiación, es restitución
instituto jurídico la expropiación. Entonces, no podía considerarse venta forzosa. Otro supuesto era la de división del condominio, una cosa que es de varias personas, tiene un dominio múltiple, son varios los condóminos, y si uno de ellos quiere venderlo, nadie le impide que lo venda, ¿sí? ¿Por qué? Eso, lo que no, eso se llama liquidación del condominio, es decir, si uno de ellos quiere liquidar, los demás no se pueden oponer. Lo que no necesariamente es que están obligados a vender la cosa y repartirse el dinero. ¿Por qué? Porque los otros condóminos, si quieren, le compran la parte de ese que la quiere vender y ya está. Entonces ahí no hay una venta forzosa. Hay una liquidación que es forzosa, que si uno quiere su parte no se lo podemos impedir, pero no están obligados los demás a vender. Se lo compran y la cosa no se vende. El otro supuesto era de que, de las ejecuciones forzadas, ¿sí? Subasta, remate, el bien se subasta. Ahí tampoco hay venta porque no es una venta, es una subasta porque alguien no pagó y ese bien se va a subastar, ¿sí? Es el Estado el que va a subastar ese bien, pero no es una venta. Y el último supuesto, que sí era el único que era de ventas forzosas, es el supuesto del tutor cuando tiene necesidad de vender las cosas muebles del pupilo. Hay supuestos que esto por aplicación de las reglas de la tutela, cuando hay casos donde, por ejemplo, podría ser una situación de enfermedad, ¿sí?, del pupilo, sea necesario vender bienes para solventar esos gastos, ¿sí? Y el tutor se está autorizado a vender bienes muebles de ese pupilo para cubrir esos gastos. Ahí sí, ese sería el único caso de venta forzosa para un bien de ese pupilo, ¿sí?, porque existe una necesidad jurídica de hacerlo. Ahora lo que hizo el 1198 es expresar esa palabrita de necesidad jurídica. Ya no enumera los supuestos, dice que no hay ventas forzosas, salvo necesidad jurídica de hacerlo, que podría ser este supuesto del tutor o también de un curador donde fuese necesario vender los bienes muebles. Hablamos de bienes muebles porque para los bienes inmuebles o muebles registrables sí o sí se requiere autorización judicial. Entonces ahí es otra cosa. Estamos hablando de bienes inmuebles. Bien. Vamos a forma. Esto ya ustedes lo saben, el contrato de compraventa es un contrato no formal, no se requiere de ninguna forma, puede hacerse verbalmente, por escrito, salvo en la compraventa de inmuebles, que debe ser hecho por escritura pública, que nos dice el 1017, pero si no se realiza por escritura pública, tiene, como dijimos hoy, alguien mencionó, de nulidad relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato nace igual, ¿sí? Y van a nacer la obligación de hacer la escritura pública, ¿sí? Y le vamos a pedir al juez que otorgue esa escritura pública a través de lo que se llama el juicio de escrituración, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver después, la próxima clase, cuando veamos compraventa de inmuebles, pero esto igualmente ustedes ya lo saben, porque lo vimos cuando vimos forma. Con respecto a la prueba, como ser un contrato no formal, puede ser probado por cualquier medio de prueba, pero no podrá ser probado solamente por testigos, en menos en el caso de inmuebles. En el caso de inmuebles tenemos que ir por el 1020, de cómo se prueban los contratos formales, ¿sí?, que es por la forma establecida por la ley, la escritura pública. En este caso, como es de solemnidad relativa, si no tengo escritura pública, sí lo puedo probar por el boleto de compraventa, ¿sí? Acuérdense de imposibilidad de obtener la prueba escrita, principio de prueba por escrito y principio de ejecución, es decir, lo que nos dice acá, si se cumplieron las prestaciones o se aseguró su cumplimiento a través de un boleto, me sirve para poder probar el contrato. Esto ya lo saben, pero lo vamos a seguir preguntando. Así que, bien, vamos a los elementos particulares. Primer punto, cosa y precio.
vamos con cosa. Cosa es ser cosa. Artículo 16 del Código Civil y Comercial, todo objeto susceptible de apreciación económica, incluida la energía, bueno, ser cosa. Todas las cosas pueden ser objeto de los contratos, salvo aquellas que no. Por ejemplo, las que están prohibidas su venta, ¿sí? Por ejemplo, los que bienes de objeto público, no puedo vender el banco de la plaza, ¿sí? No puedo vender las muestritas médicas, ¿viste? Que me da el médico las pastillitas, a canudo el médico me da la muestra, yo no puedo después ir y venderlas, ¿sí? Sí puedo establecer una prohibición de venta a determinada persona, ¿sí? No que tal cosa yo se la vendo a fulanito, se la dono, con la condición de que no sea vendida a tal otra persona, ¿sí? Eso puede establecerse, por eso es una excepción, no puedo, lo que está prohibido, lo que no puedo poner es una cláusula que sea, no se le puede vender a nadie. Esta cosa que yo te vendo a vos no se la podés vender a nadie. No, eso no, porque implica poner esa cosa fuera del comercio y atenta contra la libre circulación de la riqueza, de las cosas. Entonces, eso no. A personas indeterminadas, no. Sí puedo poner una cláusula de no se le puede vender a tal persona, o a tal persona y su descendiente. Bien. Que la cosa es, esto ustedes ya lo saben porque lo vimos en objeto, determinada o determinable, de existencia real o posible, ¿sí? Pero acá también, la cosa debe existir, pero tenemos excepciones. Cuando la cosa dejó de existir, el caso de las cosas futuras y el caso de las cosas ajenas. Esto ya es un repaso porque lo vimos con objeto. Cosa que dejó de existir. En principio general, si la cosa no existe, no produce efectos. Salvo que las partes pacten que el comprador asume el riesgo de que la cosa no exista, ¿sí? Entonces, este contrato, que era un contrato conmutativo, pasa a ser un contrato aleatorio, ¿sí? Porque no sabemos si podemos llegar a obtener ese beneficio, esa ventaja o no, porque estamos asumiendo el riesgo. El comprador igualmente va a tener que pagar el precio si la cosa perece y deja de existir. ¿Por qué? Porque él asumió el riesgo. Si el vendedor sabía que la cosa estaba dañada y ya había perecido, ahí sí no podés exigirle el cumplimiento del precio, esto va a ser una cuestión de prueba. Si la cosa perece en forma parcial, ahí depende de lo que quiera el comprador. Puede decir que acepte la cosa igualmente en forma parcial o deteriorada y tal vez pida una disminución del precio, o puede que no, puede que exija la resolución del contrato porque el precio, la nulidad sería del contrato porque la cosa dejó de existir, entonces no le interesa. O exigió de existir parcialmente y ya no le interesa porque no lo sirve de esa forma parcial a los fines que él necesitaba. Cosa futura, en 1131, también es un supuesto de contrato aleatorio. En este caso puede ser dos cosas. Puede ser un contrato aleatorio, perdón, un contrato condicional, o puede ser la venta de esperanza, es decir, una compraventa de cosa futura. Si la venta, el contrato es condicional, es decir, la ejecución de ese contrato está sujeto a una condición suspensiva, y si la condición suspensiva se cumple, el contrato ya, perdón, al revés. Si la condición suspensiva se cumple, el contrato existe, pero si no se cumple la condición, el contrato directamente no nació. Ahí el vendedor no va a poder exigir el precio. ¿Por qué? Porque el contrato era condicional. La existencia de ese contrato estaba sujeto a que se cumpla una condición. Si esa condición no se cumple, es como si nunca se hubiese celebrado. Entonces ahí no va a poder exigirle el precio. Ese sería un contrato condicional. Y el contrato de compraventa sobre cosa futura, propiamente dicho, es esta venta de esperanza. Acá, el comprador asume el riesgo de que la cosa no exista
sin culpa del vendedor. Y acá sí debe pagar igual. El ejemplo de la cosecha, ¿sí? Todavía ni sembró el campo el hombre, el propietario del campo. Pero dice, bueno, yo voy a hacer una cosecha acá y vos esto a veces se pacta en las zonas rurales, se pacta, pero el quien le vende la semilla después es el que le va a comprar la cosecha. Entonces hacen ese tipo de arreglos, ¿no? Una venta de cosecha a cambio de que después le venda la semilla. Pero ¿qué pasa si la cosecha no se vino sequía o inundación y se arruinó todo? Eso es una venta de esperanza. Si el que vende la semilla asumió el riesgo, igualmente le va a tener que pagar, que en este caso, del que como le vendió semilla, se compensa porque le entregó la semilla, ¿sí? Pero en ese caso, aparte, igualmente ahí si no hubo plata de por medio, es permuta, pero como se aplican las mismas reglas, el ejemplo es válido igual. Entonces, en ese caso, va a decir, y perdió, sí, porque él le vendió la semilla y no, nadie se las pagó. Ni se la pagó con dinero, ni se la pagó con la cosecha, ¿sí? Pero era una compra-venta de cosas futuras. Y este contrato era aleatorio. O tal vez hubo sembrado, hubo cosecha, pero vino un granizo y le estropeó la mitad de la cosecha, entonces tal vez no llega a cubrir ese gasto, ¿sí? Entonces, bueno, para eso la gente de campo utiliza otros mecanismos, que contrata seguros, hace otra mismo de cláusulas, pero bueno, ahora no vienen al caso. Lo que interesa ahora es que entiendan por qué ese contrato se convierte en aleatorio, ¿sí? ¿Puede haber compraventa de cosas futuras? Sí, puede haber. Distinguir el contrato condicional de la venta de cosas futuras. Y la compraventa de cosa ajena. Esto también ya lo estuvimos preguntando, también en el parcial, de objeto de contrato, objeto de cosa ajena. Se podía contratar sobre cosas ajenas, esto sí que ya algo lo saben. En principio es válida, ¿sí? La compraventa de cosa ajena es válida cuando el vendedor se obliga a adquirirla o a hacer ratificar la venta por el verdadero dueño. Acá la diferencia va a estar dada si la venta esa se garantizó o no. Si no se garantizó y el vendedor no cumple la obligación, el comprador no va a poder hacer nada. Pero si el vendedor la garantizó, sí va, y no cumple, sí va a poder demandarlo por daños y perjuicios. Porque en realidad el verdadero dueño no quiso ratificar el contrato o tampoco se lo quiso vender al vendedor la cosa. Entonces, esa venta que había realizado va a quedar sin efectos, pero el comprador me va a poder demandar. ¿Sí? Si garanticé esa venta. Si no la garanticé, no. En el caso de la venta de cosas, esto siempre hay que sepa el comprador que estoy vendiéndole una cosa de otro, ¿eh? Siempre hay que hacerle saber al comprador que le estoy vendiendo una cosa de otro. Si no le estoy informando y le vendo una cosa ajena como propia, ahí es delito de estelionato. Así que ahí no, ahí sí que va a tener que indemnizar sí o sí. Vamos al precio. Precio. 3 características del precio. En dinero, precio cierto, es decir, que sea determinado o determinable, y serio. En dinero, cierto y serio. En dinero, cualquier moneda. Puede hacerse el contrato de compraventa. Si queremos hacerlo, lo hacemos en dólares, lo hacemos en euros, lo hacemos en, qué sé yo, reales, en lo que querramos. Se puede hacer en cualquier moneda. Tuvimos una limitación cuando estaba Cristina Kirchner de presidenta, hubo una prohibición de contratar en moneda extranjera, por un tiempo estuvo esa ley, no se podía, solamente se podía contratar en pesos. Igualmente la gente contrataba igualmente en dólares, lo hacía a través de un mecanismo con Uruguay, depositando el dinero en Banco Uruguayo, bueno, que así se realizaba, pero bueno, esa prohibición ya no la tenemos más.
Así que en cualquier moneda se puede contratar. El precio tiene que ser cierto, ¿sí? Ya sea determinado, es decir, estableciendo tal precio, tal monto, o determinable, es decir, en referencia a alguna otra cosa o algún índice. Esa determinación puede ser por las partes, por un tercero o por el juez. Pero ojo, no siempre por el juez. Vamos a ver. Por las partes, o como dije recién, fijan la suma. Tal cosa por tal precio. O referencia a otra cosa. O sí, o el mismo precio que tenía que te vendí las mismas cosas la semana pasada. ¿Sí? O estableciendo un procedimiento a través de índices o cláusulas, ¿sí?, de precio, ¿sí?, que puede ser el índice de, como hablábamos la otra vez, ¿en qué lo hablamos esto? ¿En qué lo hablamos? No me acuerdo ahora ya en qué tema. El índice del precio del quintal de soja, entonces yo tantos quintales de soja, de acuerdo al precio que tenga el quintal de soja en el mercado de cereales. Entonces, estableciendo la forma de determinar el precio. O también, esto se lo realizan la determinación del precio las partes. También puede dejar al arbitrio de un tercero, es decir, establecer las partes de que un tercero sea el que fije el precio. Es un tema que acá hay que tener mucho cuidado, porque ese tercero tiene que ser de confianza de ambas partes. Porque una vez que el tercero fija el precio, ese precio no lo podemos impugnar. Entonces, es muy difícil probar la connivencia del tercero con una de las partes y la mala fe para poder perjudicar a la otra, ¿sí? Entonces, se puede pedir, podría pedir algún tipo de nulidad argumentando ese dolo, esa mala fe. Pero va a ser muy difícil de probar. Entonces, el tercero que va a determinar el precio realmente tiene que ser un tercero de confianza de ambas partes. ¿Sí? Porque una vez que lo fija, es el precio que va a existir. Y ahí las partes pues, no, pero mejor no. ¿Sí? Puede pasar que ese tercero se niegue a fijar un precio. Entonces ahí es donde es el único caso donde el juez es el que va a poder fijar un precio. Si las partes no establecieron precio, dejaron una laguna en ese contrato, hicieron silencio en relación al precio, falta un elemento esencial. Por lo tanto, al faltar un elemento esencial, ¿podría el juez integrar el contrato y fijar un precio? Pregunto. No, profe, solamente sobre las cosas accesorias. Muy bien. Recuerden sobre las cosas accesorias, ¿sí? Sobre salvo que se traten los contratos de consumo, cuando se explicaba la nulidad o anulabilidad del artículo S de la Ley de Defensa del Consumidor, pero en el contrato de consumo. Pero no estamos hablando de precio. Acá es un elemento esencial. Por lo tanto, si las partes no establecieron, no puede el juez, en interpretación habíamos visto esto, ya sabía que en algún lado lo habíamos visto, no puede fijar él, decir, bueno, el precio lo fijo yo y se terminó la discusión acá. ¿Tá? Solamente puede fijar el precio el juez cuando es el tercero el que se niega a determinar el precio. Bien. Profe, en la práctica, ¿en qué caso se utiliza que sea por un tercero? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, a veces cuando se contrata alguna compraventa en primer lugar, en cualquiera, vos haces cualquier tipo de contrato de compraventa, querés que el precio te lo determine otro, lo podés hacer. Pero generalmente, a veces se utiliza cuando hay un intermediario, ¿sí? A veces en el que fija el precio, ¿sí? Y ese intermediario es el que realiza determinado contrato con varios proveedores, por ejemplo. Entonces,
este intermediario, hay comprador, ¿sí? Hay vendedor, pero esta persona que funciona intermediario realiza el mismo contrato con diferentes Puede partes. ser el caso de un tasador. Por ejemplo, como, a ver, Un tasador en algún bien inmueble, digo. ah, sí, que el tasador, dije, pensé que me estaba refiriendo en una subasta, que ahí no. Sí, un perito martillero, por ejemplo, un martillero que diga que fijare que el precio lo fija el martillero, sí, eso. Ahí sería un ejemplo de tercero. La gente no sé, y no sé qué puedo pedir por la casa. Entonces va y le pregunta al martillero, ¿sí? Y no se ponen de acuerdo y se lo fija el martillero. Pero eso depende cómo depende el contrato que vos hayas hecho con el martillero también, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el martillero puede ser que te pregunte, el martillero te puede orientar. Generalmente el martillero orienta, no fija el precio, sino que orienta las partes y podés pedir tanto o eso. Pero a veces, sobre todo, pasa cuando alguna de las partes no está en el país. Entonces, mira, yo quiero vender este bien, el precio ponéselo vos, entonces ahí sí estaría funcionando como tercero. Bien. Bien. Y por último, el precio no puede ser vil ni puede ser irrisorio. ¿Sí? Un precio irrisorio, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble, yo te vendo un departamento, no sé, sale $100.000, te lo vendo a $1.000. Eso es un precio irrisorio. Ahí pierde la naturaleza el contrato y no va a ser una compraventa, va a ser una donación, ¿sí? Cambia la naturaleza del contrato. En cambio, el precio vil, yo es un departamento que sale $100.000 y yo te lo voy a vender a, a $50.000. $50.000 de irrisorio no tiene nada, ¿sí? Por cuando no va a cambiar la naturaleza del contrato. Es una compraventa, pero es una venta a precio vil. Alguien, a ver, ¿cómo podríamos atacar esa compraventa a precio vil? A ver, voy a poner Con lesión. ¿Cómo podría, perdón, cómo, quién habló? No, Matías, con el instituto de la lesión. muy bien, muy bien. Con la lesión. ¿Por qué? Porque sería la única forma de poder atacar porque alguien se está aprovechando de otro y hay una desventaja patrimonial, ¿sí? Alguien se está aprovechando de otro, porque un departamento que sale 100.000, te lo vendo a 50.000, irrisorio no es. Por lo tanto, no podemos decir, no, se lo quiso donar en realidad porque $50.000 son $50.000, pero es sospechoso. Bien. Precio en la compraventa de muebles. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero se los dejo ahora cómo estamos. Sí, estamos. Ya es la 1. Bueno, se los menciono, pero lo vamos a ver porque nos quedó obligaciones de las partes. Lo dejo, lo del precio lo dejo porque lo vemos la clase que viene. Ay, se me refue. Acá. El precio en la compraventa de cosas muebles lo vemos la clase que viene. Efectos. Dijimos, estamos siguiendo esta estructura básica que les dije hoy. Efectos son obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Obligaciones del vendedor. Primera obligación es la obligación principal, la entrega de la cosa. Si es acá el código da algunos parámetros, pero las partes pueden pactar otra cosa, o a veces por la naturaleza, las circunstancias y naturalezas, no necesariamente se va a cumplir. Por ejemplo, en caso de la entrega de la cosa, se dice si es cosa mueble debe ser entregada dentro de las 24 horas. Obviamente, si estoy comprando una cosa en Ushuaia y tiene que ser trasladada a La Quiaca, va a tardar más de 24 horas. Entonces, aunque las partes nada hayan dicho y el código diga 24 horas, por las circunstancias esa entrega se extiende. ¿Sí? O que las partes hayan pactado. La entrega de la cosa debe ser acompañada con toda la factura y los documentos, es decir, debe estar la factura de compra
y todo documento que tenga que ver con la garantía, manuales de instrucción, debe darse toda la documentación que haga esa cosa mueble, debe entregarse. Pagar los gastos de entrega. Acá, ¿qué es lo que nos dice la ley? Los gastos antes de la entrega de la cosa son a cargo del vendedor y los gastos posteriores a la entrega de la cosa son a cargo del comprador. Por eso, cuando se trata de compraventa de inmuebles, ¿sí?, todos los estudios de títulos, los informes de dominio, los informes del registro de anotaciones personales para ver si el vendedor está inhibido, todo eso lo paga el vendedor. Y todos los gastos posteriores a la entrega de la cosa, como por ejemplo la inscripción de esa escritura en el registro de la propiedad, es a cargo del comprador. Eso es lo que nos dice la ley. ¿Pueden las partes pactar otra cosa? Sí. Puede pasar que de todos los gastos se hace cargo el vendedor o que de todos los gastos se hace cargo el comprador. Pueden pactarlo. Eso es válido. ¿Por qué? Porque si yo soy amiga de un escribano, ¿qué voy a decir? Yo quiero que me bajen el valor del bien. Entonces le voy a decir al vendedor, mira, yo te quiero comprar esto, pero quiero que me bajes el precio. Pero no te preocupes que de los gastos me encargo yo. ¿Por qué? Porque yo sé que el escribano, que es mi amigo, me va a cobrar menos. Entonces, le digo que me hago cargo de los gastos. Lo mismo a la inversa. Entonces, esto puede ser pactado diferente por las partes. Si nada pactan, lo que establece la ley es que los gastos hasta la entrega de la cosa son a cargo del vendedor y de posteriores a la entrega de la cosa a cargo del comprador. Otra de las obligaciones es garantizar por evicción y vicios redebitorios. Esto ustedes ya lo vieron, garantías de saneamiento, se aplican las normas generales. Lo aclaro porque antes teníamos normas sobre evicción y vicios específicas en el código anterior para el contrato de compraventas. Cada uno de los contratos tenía, además de las normas generales, había normas específicas para cada contrato en particular. Ahora no. Ahora aplicamos las normas generales. En permuta, que vamos a ver la clase que viene, sí tenemos normas específicas para la permuta, pero para la compraventa no. Es las normas de garantías de saneamiento que vieron ustedes en la parte general. ¿Qué pasa? Pero termino de dar todo y después les hago la pregunta. Obligaciones del comprador. Obligación del comprador es pagar el precio, la obligación principal, en lugar y tiempo convenidos. Si nada dicen, ¿sí?, se entiende que es al contado, o si no se ponen de acuerdo, el juez acá sí puede integrar en el contrato, ¿sí?, el tiempo y el lugar en el que se debe pagar el precio. Ahí no habría inconveniente. Otra de las obligaciones es recibir la cosa y los documentos. ¿Por qué? Porque puedo decir, en realidad, el comprador puede negar, por ahí se niega a recibir la cosa porque no considera que no es la cosa que le habían prometido, en ese caso el vendedor va a pedir la consignación judicial. La consignación judicial es que el juez ordena que esa cosa sea entregada y queda en un depósito, en donde sea, con consignación judicial. ¿Esto por qué? Porque el comprador se negó a recibirla y hasta que el juez evalúe si realmente esa cosa tenía o no las cualidades prometidas, queda en consignación. Pero porque es obligación el recibir la cosa, porque si no la recibe, la cosa queda en la intemperie y perece, listo. Va a ser responsabilidad, no va a ser del vendedor, la responsabilidad va a ser a costa del comprador, ¿sí? Se pierde, se deteriora para él, o se la roban porque él no la quiso recibir, problema de él. Pagar los gastos de recibo y posteriores, lo que dijimos hoy, los gastos posteriores a la entrega de la cosa, salvo que se pacte otra cosa. Pregunta, ¿qué pasa? Dijimos que es obligación del vendedor el entregar la cosa. ¿Qué pasa? Acá terminaríamos la filmina, después seguimos la clase que viene con este PowerPoint, que yo igualmente se los habilito en el campus, pero es todo un único Power de todo el tema, nosotros seguimos la clase que viene. ¿Qué pasa si no hay entrega de la cosa? Es decir, es la obligación del vendedor entregar la cosa, dijimos. No hay entrega de la cosa.
¿Qué hace el comprador? Ejecución forzosa sería. ¿Cómo ejecución forzosa? Claro, porque sería la obligación de entregar el bien. Entonces podría hacerla judicialmente. Sí, pero no es ejecución forzosa, forzada se llama. Forzada. Suspende el Forzada es cuando haces la subasta. Reclamarle el cumplimiento. Reclama cumplimiento. ¿A quién cómo reclama? ¿Cómo y a quién? Al vendedor, que lo puede cumplir él o a través de un tercero. Pero ¿quién reclama el cumplimiento? El comprador. Por eso, pero ¿cómo? ¿Cómo hace para reclamar el cumplimiento? No, ustedes van a aprobar la materia y van a tener, después esto no lo vuelven a ver, no lo vuelven a ver en otra materia. Y va a aparecer un cliente y va a decir, mire, yo compré esto y no me lo entregaron. ¿Qué hago? ¿Qué le vas a decir, Valentina? Reclama el cumplimiento y le va a decir, y yo vine a usted para que me diga cómo. ¿Cómo? Vamos. ¿Cómo reclama el cumplimiento? Lo vieron esto, ¿eh? Notificándolo fehacientemente. Ah, bien, lo notifica. A través de un medio que certifique que tenía. Perfecto, recibe la notificación fehaciente, la carta documento, o va un escribano, voy con un escribano junto y mira, te estoy notificando en este momento que me tenés que entregar la cosa. ¿Qué me importa? No te la entrego. No sé. Vamos, el resto, Fiorella, Agustina, Ulises, Franco, Facundo, Luciana, vamos, Valentín, Sofía, Claudio, están en silencio. Si no sé, no se me ocurre. ¿Cómo no se me ocurre? Integren los saberes. ¿Cómo demandamos el cumplimiento? ¿Qué tenemos? Que puede estar expreso o puede estar implícito. La condición resolutoria. Ah, la condición, el pacto de, Pacto comisorio. ¿eh? ¿Qué Pacto hablo? comisorio. El pacto comisorio, la condición resolutoria expresa o implícita. Bien, perfecto. Demandamos. Mandamos carta documento que está en mora, demandamos. Y acá, ¿qué pasa? Bueno, se lo voy a sintetizar porque ya estamos en hora. Lo que les voy a pedir, porque se los voy a preguntar en el parcial, si vaya la respuesta correcta, si hago lugar al pacto comisorio. Pero a veces por ahí van a ver que no me conviene. ¿Por qué? Porque depende qué cosa sea. Si es una cosa, si es un inmueble, voy a demandar pacto comisorio, voy a demandar el cumplimiento del contrato y el juez va a ordenar que el juicio, la escrituración, ¿sí? Y que me sea escriturado a mi nombre, entonces yo me voy con la escritura, un cerrajero, cambio la llave y entro al inmueble, ¿sí? Si yo, eso se trata de un inmueble y no me hacen la entrega de la cosa y el vendedor no me quiere entregar la escritura y entregar la cosa, yo voy, porque si me hizo la escritura, aunque no me dé la llave, me voy con la escritura y llamo al cerrajero y abro. Pero si no me quiere otorgar la escritura, le pido al juez el juicio de escrituración y que me otorgue la escritura. Y ahí sí, llamo al cerrajero, voy y entro. ¿Sí? O si es un campo y no estoy, voy, me meto y ya está, tengo la escritura. Cuando se trata de cosa mueble, no voy a hacer toda esa movida. ¿Qué hago? Con la factura de compra llamo a la fuerza pública. Y voy con la policía y le digo, mire, este señor yo le compré esta bicicleta y no me la entrega. Así que démela.
¿Estamos? Entonces no es tan complicado. Obviamente, si no quiero ser tan violento, puedo pedirle al juez que le ordene que me entregue la bicicleta o el televisor LED, pero no me lo quieren entregar, voy con la policía y pido allanamiento y lo busco. Y retiro la cosa porque yo tengo la documentación, ¿sí? Bueno, finalizamos la clase de hoy, ¿sí? Seguimos entonces el viernes que viene con la segunda parte de compraventa, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta todas estas cosas que hablamos al principio de la clase, ¿eh? Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chao.